Como lo hicimos desde este tiempo que comenzó el periodo preelectoral para las PASO y ahora para las elecciones generales, cedemos todos nuestros espacios posibles para que los candidatos puedan llegar a ustedes con las propuestas que tienen de acuerdo a los distintos partidos que representan. Esta noche lo tenemos a Alejandro San Millán del Frente Romero más Olmedo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, algo para aclarar, digamos, y que queremos llegar a quienes son los entendidos en la materia. Hoy día se inició lo que es la auditoría del código fuente, de lo que es el sistema de boleta electrónica que tenemos en nuestra provincia. Una información decía que el técnico electrónico del Frente al que usted representa, como así también otro representante de un partido político, había decidido retirarse de la auditoría, como diciendo: nosotros no vamos a avalar todo lo que acá se haga, más allá de que ustedes habían hecho algunas observaciones. ¿Qué ha pasado? No, la realidad es que no se retiraron, sino lo invitaron a retirarse de la sala. Vino gente de Buenos Aires también, del sindicato del sistema informático, 3 ingenieros que quisieron participar también para ver cómo era el sistema fuente, invitados, y también se los invitó a que se retiraran del salón donde se estaba haciendo esto, y se los llevó a un lugar aparte con otro técnico que le quería explicar cómo era el sistema del voto electrónico, y lo que realmente nosotros queríamos saber cómo era la base del código fuente. Ahora, en eso no se pudo participar. Ahora, pero la invitación estaba hecha en un principio para que realmente participen de esa auditoría. ¿Esta postura se tomó también para con otros partidos o solamente en particular con ustedes y otros representantes de algunos partidos? No, en particular de lo que yo sé, vengo de una charla justamente del tema ese, que a los que se invitaron a retirar, que se retiren del lugar, eran justamente a la gente que vino de Buenos Aires para poder tener la información exacta sobre la base, sobre la información de la fuente, y también al ingeniero que de alguna manera representaba una fuerza política, pero que también interpretaba lo mismo que nosotros, que el Frente Romero Olmedo, de querer saber cuál eran la información real sobre los datos que tenían que aportar en esta auditoría, pero bueno, no se pudo participar, Esto da lugar a más dudas dentro del Frente Romero Olmedo a las ya planteadas. ¿Esto significaría que podrían hacer otra presentación en virtud de esta actitud que han tenido para con ustedes? No solamente otra presentación, sino específicamente el problema no es el Frente Romero Olmedo, el problema somos los salteños. Cada uno de los salteños que en definitiva no sabe si su voto es el voto que ha emitido. Es decir, es un engaño a la sociedad, no a un partido o a alguien en particular. Y eso es la diferencia sobre el planteo de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo se sienten ante esta situación que les ha tocado vivir esta tarde? Y yo me siento como salteño, me siento realmente manoseado, porque no puedo lograr de tener la exactitud sobre la información que se transmite sobre los resultados. Usted tenga en cuenta de que el resultado, es decir, la planilla del escrutinio de cada una de las máquinas o de las mesas, lo emite la misma máquina. Antes se emitía en forma manual, es decir, se hacía el recuento provisorio y de esa manera se emitía un certificado electoral que iba en la urna y a la vez otro certificado que iba a la información para hacer el escrutinio provisorio en el Tribunal Electoral. Eso desapareció, ahora es todo mecanizado, es decir, a través de este sistema informático, la máquina emite el resultado, se pone dentro de la urna y después nadie sabe a dónde va ese resultado, es decir, ni dónde se lo trata, ni dónde es la base de datos. No sabemos si queda en Salta o en Buenos Aires. Pero esto lo pueden cotejar los fiscales de los partidos con los troqueles que quedan del votante. No, si la única manera es si se hace realmente, los presidentes de mesa hacen el recuento, muestran voto por voto, pero no lo hacen. Es decir, el presidente de mesa lo que hace es que el voto lo pasa por la máquina en el chip y la máquina va contando,
pero desconocemos si que realmente está impreso en el voto que uno emitió. Uno normalmente lee el voto, pero muy pocos pasan por la máquina, por el chip, para ver si realmente la información del chip concuerda con lo escrito en el voto y si que realmente es el mismo voto. Con todas estas circunstancias, ¿cómo se preparan para el 17 de mayo? Han reforzado el tema de fiscales. En un primer momento se habló que el lunes siguiente a lo que fue la elección, el frente que en el que usted participa había convocado a una mayor cantidad de abogados para poder controlar la elección. Sí, no solamente una cuestión de control y de los fiscales y de los profesionales, los abogados, sino también le pedimos a todos los salteños que sean fiscales de su propio voto, que cada uno tomemos la responsabilidad de saber cómo votamos, más allá de que vote al candidato que cada uno de los salteños elija. Lo único que le pedimos es que tengan la certeza de que ese voto que eligió sea el correcto que la máquina marca. Ya nos acompaña el candidato del Frente Oficialista, Lucas Godoy. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Estábamos hablando justamente con Alejandro San Millán, esto que se ha suscitado en las últimas horas, donde, según lo que él relata, contrariamente a lo que ha dicho la justicia electoral en esta auditoría del sistema de voto boleta electrónica, se les ha pedido a aquellos que representaban algunos partidos como ingenieros electrónicos de que se retiren hacia otra sala. La verdad que esto crea más dudas de lo que ya se había planteado. ¿Usted ve con buenos ojos que esto se esté dando, digamos, en este marco donde aparentemente se iba a clarificar todo lo que había sucedido? A ver, en primer lugar, mil disculpas por mi llegada tarde, el tráfico me detuvo un poco, así que vayan mis disculpas. El tema del fraude, desconozco esta situación, vamos a hablar obviamente con nuestros apoderados. Hubo auditorías del voto de la boleta electrónica de distintos sectores, del macrismo, por ejemplo, a través de Poder Ciudadano, que es una fundación que dirige Laura Alonso, de CIPEC, de la UNSA. Hay una auditoría posterior, que es un sorteo que se creó a través de una ley que presentó la oposición, un sorteo del 5% de las mesas de cada departamento para que chequeen y se certifique, se abra las urnas y se conté manualmente si están bien los resultados. Me parece que además para mí es una absoluta excusa sin ningún fundamento. La presentación que se hizo judicial no tenía que ver con ninguna prueba legal, técnica sobre el fraude, sino solamente lo que planteaban, nosotros averiguamos, por supuesto, es que abran más urnas, lo cual el tribunal estuvo de acuerdo, porque decían, si hay alguna duda, si hay lo que sea, abriremos todas las urnas que sean necesarias. Hubo lugares donde ganó este frente que encabeza Romero Olmedo, hay intendencias que ganaron, allí nadie discute un fraude, en otros lugares donde perdieron así. Entonces, yo creo en general, hablando un poco con la gente, la ciudadanía no compró esto porque vio reflejado que el resultado electoral era lo que habían votado. No se puede responsabilizar al sistema del voto ante una derrota o una victoria. Dejando de lado esto y van yendo a lo que son los proyectos a los que se van a abocar, sin lugar a dudas ustedes prácticamente van a estar ya en la Cámara de Diputados, más allá de las elecciones del 17 de mayo, por el lugar que ocupan en las listas que encabezan, la lista de Alejandro San Millán con el doctor Guillermo Martinelli a la cabeza en la categoría de diputados, fue la lista con mayor cantidad de votos en lo que hace a la categoría, así que bueno, usted va a volver a la Cámara. ¿Cómo se imagina esa Cámara con esta incorporación que usted va a tener y toda la experiencia que ya tiene? Sí, van a ser después de 14 años que vuelvo a la Cámara. Entonces también estaba Santiago Godoy, ¿no es cierto? El último periodo mío llegaba a Santiago. En el 99. En el 99, exacto. En ese momento... El actual presidente de la Cámara, lo digamos. El actual presidente de la Cámara de Diputados. Asumía como diputado en los 2 últimos años que yo estuve como diputado. Y más allá de que uno lo hace con mucha alegría, con una vocación de servicio y con un compromiso muy grande, también con una expectativa de que podamos desde la Cámara lograr los debates necesarios en todos los temas y donde la participación de tanto de las mayorías como de las minorías permita a que podamos ir mejorando día a día
las normas, las leyes que hacen falta para nuestra provincia y para todos los salteños. Hace rato lo estaba escuchando al secretario de la Municipalidad de Tránsito, ¿no? Y hay un tema que creo que no escapa a ninguno de nosotros, de que hoy el municipio de Salta Capital tiene un monto en el cobro de las patentes, pero la gran mayoría de los vehículos que circulan en la ciudad de Salta no son del municipio de Salta Capital o están asentados en otros municipios que pagan un monto totalmente distinto. Creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar y poder legislar para que podamos unificar en la provincia un valor sobre la tasa de circulación que tienen que tener todos los vehículos en la provincia, para que de esa manera podamos realmente sincerar el parque automotor que tiene cada uno de los municipios. Hoy hay municipios como Vaquero, de que tiene un parque automotor superior al número de habitantes que tiene. ¿Sí? Es decir, mucha gente de Salta va con un domicilio... Lo asienta ahí porque es más económico. Porque sale mucho más barato. Entonces creo que llegue el momento que tengamos que sincerar, como esos temas que hacen en beneficio a todos los municipios, creo que hay muchos temas que tenemos que debatir, que no hace a banderías políticas, sino que hace a que podemos coincidir en muchos temas o podemos disentir en algunos otros, pero que creo que todos buscamos el mismo objetivo, de que es de que Salta esté mejor y de que los salteños realmente tengan una legislación acorde a lo que hoy necesita cada uno de los hombres y mujeres que vivimos en esta provincia. En el caso de Lucas Godoy va a plebiscitar su gestión en la Cámara de Diputados con una actividad legislativa bastante ardua. Algunos diputados se quejan porque dice que a Lucas Godoy le ponen sobre tabla algunos proyectos más que a otros, así que usted capaz, Alejandro, tenga que lidiar con ¿Quién eso. dice eso, que me ponen sobre tabla? Y sí, así dicen sus pares, ¿no? Pero lo que pasa es que yo, hay veces que no me puedo hacer cargo de frustraciones ajenas. Yo laburo todo el día para buscar, no solamente yo, sino con mucha gente, con gente que se acerca, para buscar cuáles son proyectos que se pueden presentar, que se puede avanzar. Y la verdad que la mayoría lo hemos trabajado con todos los bloques. En general con los bloques que se puede, hay oposiciones, como la del Partido Obrero, que plantean una oposición absoluta, sin miramientos, digamos. Es subjetiva la oposición. Depende de quién viene, apoya o no apoya un proyecto, pero en definitiva, a ver, todos los proyectos que hemos presentado particularmente con otros diputados o de la oposición, lo hemos elaborado muy bien en las comisiones. Uno de esos ejemplos es con Guillermo Martínez, que hoy es el presidente del bloque de Romero Olmedo. Hace segundos o hace media hora vengo de una jornada del Observatorio de Violencia contra la Mujer, para que se vaya generando la concreción y la puesta en marcha del observatorio. Una ley que hemos apoyado y que fue aprobada, si mal no recuerdo, por unanimidad, pero que tomó recomendaciones de las comisiones y principalmente de los sectores de la oposición. Así se debe trabajar en la legislatura. Yo no veo otra manera e ir buscando siempre, constantemente, cuáles son las leyes necesarias que pueden llegar a cubrir una determinada demanda social. Pero básicamente hay que estar con los ojos abiertos y con los oídos atentos. Ya para finalizar, Alejandro San Millán, ¿por qué debiera la gente elegir la opción de candidato a diputado al doctor Guillermo Martinelli, que es el que aparece en la pantalla, para así los que estén dentro de la lista puedan tener mayores posibilidades de ingreso en la Cámara? Yo creo que es un grupo, un equipo que acompaña al Frente Romero Olmedo, pero que tiene una particularidad de que cada uno de nosotros tenemos una experiencia como legisladores, algunos en ejercicio y otros que fuimos legisladores, que queremos aportar toda esa experiencia en beneficio de Salta, pero que también queremos desde la legislatura respetar a los salteños, que la legislatura no sea simplemente una escribanía, sino que del gobierno de turno, sino que sea un espacio donde se debatan, se discutan los temas y que entre el aporte de cada uno podamos enriquecer las leyes que son necesarias para Salta, enriquecer las leyes que son necesarias para poder lograr de que en Salta se viva todos los días un poquitito mejor y que también que tengamos un control sobre las gestiones de gobierno y que la legislatura deje de ceder
facultades propias de la legislatura en beneficio del Poder Ejecutivo. Creo de que hay normas que tienen la legislatura en las cuales son facultades propias del Poder Legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que de a poco se fueron cediendo. Con el transcurso de los años, no le echo la culpa a esta legislatura, es decir, con el transcurso de los años. Un ejemplo que yo siempre remarco es el tema del presupuesto. Se terminan debatiendo los presupuestos, se discuten las partidas presupuestarias para las distintas áreas, pero cometemos un grave error, que en el último párrafo autorizamos al Poder Ejecutivo a poder hacer las transferencias de partida, lo cual todo lo anterior que se debatió, todo lo anterior que se estudió, simplemente es una mera expresión, porque el gobernador con ese párrafo tiene la facultad suficiente, sin volver a la Cámara Legislativa, de poder hacer transferencias de partida de un área a otra área, y muchas veces los proyectos, las necesidades que han ido plasmando los legisladores en cada uno de los presupuestos quedan en saco vacío. ¿Por qué? Porque esas partidas que estaban presupuestadas para una obra que era necesario en Iruya, se sacó las partidas esas para cualquier otra actividad dentro del Poder Ejecutivo. O sea, proponen control. Ustedes desde el oficialismo se les hace más difícil lo que son las elecciones legislativas en cuanto a los escaños en los últimos tiempos, en lo que es la capital por sobre todo. ¿Por qué los debieran votar a ustedes, usted que encabeza la lista? Y nosotros formamos parte de este proyecto político que tiene una conductora a nivel nacional, que es Cristina Fernández Kirchner, a nivel provincial, Juan Manuel Urtubey, y que ha buscado a partir del 2003, del 2007, transformar la realidad, ir cambiando una década del 90 privatizadora, con miles de despidos, con tercerizadas, con empleo precario, con privatizaciones que dejaron en la calle. Hoy el Congreso Nacional está votando la indemnización para exipefianos y para víctimas del atentado a la AMIA. Está indemnizando a víctimas que surgieron de gobiernos de los 90, donde se quería retornar. Nosotros buscamos la reestatización, nosotros buscamos generar procesos de industrialización y de autonomía para lograr trabajo. Yo creo que la legislatura no ha sido una escribanía de gobierno. Creo que esto de la transferencia de partidas, que hay que discutirlo fuertemente, sin duda alguna. ¿Usted está a favor? Pero claro que estoy a favor, viene sucediendo desde el 90. No es que a alguien se le ocurrió esto desde 1990 que hay transferencia de partida. Acá, en todas las provincias y en la Argentina, no significa un cheque en blanco. Cada vez que hay un cambio de partidas, el gobernador se debe comunicar a la legislatura, en primer lugar. Y en segundo lugar, sin la transferencia no se hubiese podido hacer el boleto estudiantil gratuito, no se podría financiar el Observatorio de Violencia contra la Mujer, no se podrían financiar los botones antipánicos para víctimas de violencia. No es que el presupuesto presupone los recursos y los gastos del año siguiente. Si hay variaciones, es necesaria esa herramienta que los oficialismos siempre la defienden y las oposiciones siempre la atacan. Pero como esto va variando, cuando la oposición de hoy es oficialismo, dice, no, sí sirve la transferencia. Entonces, yo creo que en eso es una discusión que, en definitiva, terminará no acabando nunca, pero para mí, siendo, y ojalá que no sea así, pero siendo tanto oficialismo como oposición, yo la voy a defender porque tiene que ver con las facultades de gobierno. Para eso lo han elegido al gobernador, para que ejecute ese presupuesto que él mismo ha mandado porque presupone que va a recaudar y gastar eso. Alejandro quería aclarar algo, sí. Segundos nada más. Un segundo nada más. Cuando habla Lucas, creo que confunde alguna palabra. Una cosa es transferencia de partida y otra es ampliación de partidas. Cuando hablamos de que hay una diferencia en los índices, se tiene que hacer una ampliación de partida. Y con respecto a la década del 90, muchos de los que hoy hablan de la década del 90 fueron parte de esa década del 90. Pero eso no fueron ejecutivos de la década del 90. Por eso, a veces a mí me produce un poco de una sonrisa, esbozar una sonrisa cuando algunas personas, no el caso de Lucas porque generacionalmente no le daba la década del 90, yo estaba en la secundaria. Pero de algunos miembros que hablan de la década del 90 como que fue una década perversa y ellos fueron parte de esa década perversa. Alejandro San Millán, doctor Lucas Godoy, muchísimas gracias y éxitos para el 17 de mayo. Hacemos Muchísimas la última gracias. pausa del programa y ya volvemos.